Bueno, hola, soy María de Becky. Estoy haciendo mi doctorado sobre las organizaciones de familiares en México, de familiares de desaparecidos. Y esta ponencia que iba a presentar en Estrasburgo es parte de una ponencia que presenté virtualmente en un foro que hizo la Comisión de Derechos Humanos del DF sobre desapariciones en México. Entonces, fue como un foro muy grande internacional, entonces me pidieron que hablara de memoria. ¿Alguien de aquí es de Monterrey? ¿Alguien del DF? ¿Los que son del DF conocen algún memorial para los desaparecidos? No. Ok. Justo eso, de eso voy a hablar entonces, está bueno. Bueno, al hablar de memoriales hay dos grandes preguntas que se han tratado en la literatura. La primera tiene que ver con si el horror se puede o no representar, y si se representa, ¿cómo es que se hace para representarlo? ¿Cómo se toman las decisiones y quién las tiene que tomar? La segunda pregunta tiene que ver con el uso o con la utilidad de los memoriales. En esta discusión es importante pensar para quién se hacen estos memoriales, ¿no? ¿Son para las víctimas, para las familias, para la sociedad en general o para una comunidad en concreto? ¿Cuál es el fin de un memorial y cómo se le da seguimiento a su creación? Son preguntas que deben hacerse cuando se piensa en la instalación de estos espacios. Particularmente cuando se habla de la justicia de transición, el pensar en el papel de los memoriales es fundamental. La pregunta aquí tiene que ver con si los memoriales se hacen para que se dé una reflexión del pasado y de aquello que se quiere recordar, o si al hacer estos memoriales y crearlos, se petrifica la memoria y entonces deja de ser viva porque ya hay un espacio ahí como que se queda destinado para ella. En este texto voy a analizar dos memoriales que han sido instalados para traer al espacio público a los desaparecidos y las desaparecidas en México, haciendo especial énfasis en el diagnóstico de cómo se establecieron estos memoriales y cómo han sido o no han sido apropiados por la comunidad. Actualmente podemos pensar en varios memoriales sobre los desaparecidos en México. Algunos que podemos mencionar son el polémico Memorial a las Víctimas, que está instalado en Campo de Marte, y el recientemente establecido Antimonumento más 43, que se colocó en Paseo de la Reforma después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el año pasado y de miles de personas más. Pero este texto va a tomar como casos de análisis otros dos memoriales. El Memorial a los Desaparecidos, que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del DF, en la Ciudad de México, y la llamada Plaza de los Desaparecidos, que está en Monterrey, Nuevo León. Como veremos, los dos memoriales han sido el resultado de procesos muy diferentes y la recepción y acogida que tienen refleja estas diferencias. Entonces, primero voy a hablar del memorial de la Comisión de Derechos Humanos del DF. El memorial a los desaparecidos que está en la Comisión de Derechos Humanos del DF fue colocado en 2004 en las antiguas instalaciones de la Comisión y parece haber respondido a una idea del entonces ombudsman Emilio Álvarez y Casa. La familia Álvarez y Casa fue desde los tiempos de José Álvarez y Casa y Cencos cercana a la lucha por los desaparecidos políticos en México. Entonces, Emilio Álvarez y Casa, hijo de don José, que fue el fundador de Cencos, parece comprender la importancia de esta lucha y propone la realización de un memorial, que es a la vez un memorial a los y las jóvenes desaparecidas por el Estado mexicano por razones políticas desde 1969 y a la incansable lucha de las doñas del Comité Eureka. El memorial se establece en la Comisión de Derechos Humanos del DF en años en que en México se daba un proceso de justicia de transición que se inició como resultado de la promesa de esclarecer los llamados crímenes del pasado, pero cuyos resultados fueron escasos. Y aquí me refiero específicamente al tema de la creación y el funcionamiento de la FEMOS, que era la Fiscalía Especializada sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que fue establecida por el gobierno de Fox bajo la promesa de hacer justicia por los crímenes políticos de los 60, 70 y 80. Como sabemos, la Fiscalía no logró su cometido y su informe final fue presentado en una versión muy moderada al público y una versión preliminar más extensa fue filtrada a medios estadounidenses. A la inauguración del memorial en agosto de 2004, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de agosto, acudieron algunas de las doñas del Comité Eureka y miembros de la organización Hijos México, que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Esta foto es de la inauguración del memorial. Aquí está Emilio Álvarez y Casa, que era el ombudsman, Rosario Ibarra, que es
la figura principal o más conocida del Comité Eureka, y algunos miembros más del Comité Eureka, periodistas, abogados de derechos humanos y miembros de ellos, ¿no? Y aquí atrás, perdón, casi no se ve, pero está el memorial, que son unas placas con los nombres de los desaparecidos y las fechas de su desaparición. El memorial se estableció entonces en 2004 y se reinstaló en las nuevas oficinas de la comisión en 2011, que están las nuevas oficinas en Copilco. El memorial está en el pasillo que conduce al auditorio Digna Ochoa, entonces todo aquel que haya ido a un evento a la Comisión de Derechos Humanos del DF en ese auditorio ha pasado por ese memorial. Consta de 557 placas con los nombres y fechas de desaparición de personas desaparecidas, y los datos son tomados de la lista del Comité Eureka, que fue elaborada a través de muchos años. Por lo que pude observar durante el trabajo de campo y el análisis documental, no hay fechas específicas ni ocasiones en las que este memorial se ha utilizado. Está ahí como expectante. La propia historia de quién, cómo y por qué se realizó el memorial parece no estar muy clara. Como parte de mi trabajo de investigación doctoral en el tema de la intersección entre memoria y desaparición en México, este memorial llamó mi atención. Habiendo visitado la comisión en diversas ocasiones y conociendo el memorial, me resultaba llamativo cómo su presencia en la comisión es relativamente pasiva. Al entrevistar a familiares de desaparecidos en el DF o en otras entidades de México, ellos no parecían tener presente el memorial. Y al contactar a la gente de la comisión del DF, y a pesar de que me dijeron que sí podíamos hablar sobre el memorial, resultó evidente que no hay un área encargada de este memorial, no hay mención al mismo en su sitio web ni en la señaléctrica institucional, y solo se encuentran algunas menciones en publicaciones y discursos institucionales. De hecho, esta es una foto que tengo porque como parte del trabajo de campo entrevisté a gente del Comité Eureka y ellos tenían esta foto, pero no está en la página de la comisión ni hay ninguna foto en la página de la comisión, e incluso haciendo una búsqueda como amplia en internet no hay ninguna foto de este memorial. Entonces, como yo cuando fui era de noche y mis fotos no están muy bien, pues no pude poner una foto como más de cerca del memorial, ¿no? Que esto también nos habla de esta falta de apropiación de este espacio. Uno de los pocos ejemplos que hay de donde sí se habla de este memorial es en la revista Defensor, que es de la Comisión del DF, de septiembre de 2006, en donde se hace referencia a un foro sobre desapariciones forzadas en el que está Emilio Álvarez y Casa, cuando todavía era ombudsman de la capital, y habla de la importancia del trabajo de las organizaciones de familiares y de conocer quiénes fueron los desaparecidos, y menciona estas como las dos razones por las cuales se estableció el memorial. Ahora, si quieres, Laura. Vamos a ver el caso del segundo memorial, que es la Plaza de los Desaparecidos en Monterrey, Nuevo León. Como muchos otros estados y regiones del país, Nuevo León sufrió un incremento de las violaciones a los derechos humanos a partir de los operativos implementados en la llamada guerra contra las drogas o guerra contra el narco durante los años de 2009 y 2010. Esos años fueron particularmente crudos en Nuevo León en ese sentido, ¿no? Las desapariciones forzadas que habían ocurrido ya en otros momentos en ese estado crecieron de manera alarmante en el estado a finales de los 2000. Y es en este contexto que en 2012 se crea Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, que es uno de mis casos de investigación para el doctorado. Y es una organización de familiares de personas desaparecidas que lucha por la presentación con vida de los desaparecidos del estado y para que haya justicia por los crímenes de desaparición. El 11 de enero de 2014 Funden toma simbólicamente una plaza que estaba semiabandonada en el centro de Monterrey, y esta toma se da en el marco de los 3 años de la desaparición de Roy Rivera Hidalgo, que es un joven regiomontano que el 13 de enero de 2011 fue desaparecido por personas encapuchadas que portaban chalecos de la policía de Escobedo, Nueva York. Y la madre de Roy, que es Leti Hidalgo, ha sido de las voces más activas y críticas en la lucha por los desaparecidos a nivel estatal y nacional. En un comunicado dirigido al gobernador del estado y que fue leído en la toma de la plaza, Funden argumenta que ha decidido tomar este espacio de manera permanente e inscribir en él los nombres de sus seres queridos,
pues no ha recibido respuestas del gobierno a sus demandas en cuanto a la búsqueda de sus familiares. En la plaza se instalaron sobre un vidrio los nombres de los familiares, y se colocó en donde previamente había una placa conmemorativa de los toreros de Nuevo León, el poema Transparencia de la Víspera, que voy a leer al final. Semanas después de que colocaron estos nombres, alguien retiró los nombres de la plaza, entonces esta organización hizo una denuncia pública y los volvió a colocar. En este comunicado, Funden dice, y cito, este espacio no es un memorial, no busca enterrar los casos, serán la escultura de la plaza, una presencia física que les grite a las autoridades día a día la deuda histórica que tienen con todas y todos los desaparecidos y con la sociedad en general. Cada uno de los nombres será retirado entre todos cuando encontremos a la persona desaparecida o desaparecido a quien pertenece, hasta que la plaza quede liberada y la escultura sea transparente como debe ser el actuar de las autoridades. De la frase "este espacio no es un memorial" se infiere lo que a los familiares de desaparecidos les ha significado el tema de los memoriales en el pasado, es decir, espacios fijos que son construidos no para recordar o para hacer memoria, sino para establecer una realidad lejana y distópica. Contrario a esto, puede verse que cada decisión para esta plaza fue tomada con cautela por los familiares. Los nombres están escritos en verde porque reflejan la esperanza. La placa con un poema que habla del regreso se instaló en esta plaza, y el mensaje de que la plaza estará ocupada solo mientras los desaparecidos no estén. Así, Funden trabaja cuidadosamente la representación y el mensaje que este lugar busca dar. Ahí podemos ver los nombres de los desaparecidos y la fecha de su desaparición en verde. En entrevistas realizadas en Monterrey a miembros de Funden en meses pasados, ellos y ellas refieren la importancia de haber creado y tener ese lugar en varios sentidos. Uno, como denuncia ante la desaparición de sus familiares, como lugar para recordarles, como espacio social de acción, y como un lugar simbólico cuya esperanza es dejar de existir. Cuando todos los desaparecidos hayan regresado, sus nombres van a ser borrados por ellos y ellas mismas de este memorial. De hecho, son como unas estampas que se pueden quitar como muy fácilmente. Así, la plaza no solo cumple la función para la que fue erigida, es decir, ser un espacio de presión hacia el gobierno por su inactividad en torno a las desapariciones en el Estado, sino que también se ha vuelto un lugar vivo de actividad y organización social. Es ahí donde Funden realiza sus eventos, donde cada semana, cuando el clima lo permite, bordan pañuelos dentro del proyecto Bordamos por la Paz, que probablemente muchos hayan visto, ¿no? Que son pañuelos donde se pone en verde el nombre de un desaparecido y su fecha y lugar de desaparición. Y también sirve como un lugar de conmemoración en donde se reúnen para marcar los aniversarios de la desaparición de sus familiares. En últimos meses, y con la incorporación de esta organización al trabajo de la creación de un banco de datos genéticos ciudadano, porque no se puede confiar en las exhumaciones y los perfiles de ADN que hacen las autoridades, es en esta plaza donde se realiza la extracción de muestras de ADN por parte de Funden. Este lugar es entonces su lugar. A pesar de que cuando tomaron la plaza no fue pensada como un memorial, sí podría decirse que la Plaza de los Desaparecidos es un lugar de memoria, pero de una memoria colectiva, viva y crítica. En las entrevistas realizadas para mi proyecto de doctorado con personas de organizaciones de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y del DF, fue este el único espacio que era reconocido por los familiares como un lugar propio. Sabemos ahora que los familiares agrupados en Funden lo reconocen como un espacio importante y lo han hecho suyo, pero queda todavía un análisis más a profundidad de saber cómo es percibido este lugar por la población en general en Nuevo León, ¿no? Eso es algo que no hice, pero sería interesante saber. Y bueno, a manera de conclusiones, como mostré, el Memorial por los Desaparecidos de la Comisión de Derechos Humanos del DF y esta Plaza de los Desaparecidos en Monterrey son sustancialmente diferentes y han sido resultado de procesos también diversos. Esta, se me olvidó, es la placa en donde está el poema que les voy a leer ahorita. La plaza parece cumplir en la actualidad con una función más concreta de memoria, de lucha, de organización, mientras el memorial en la comisión ha quedado relegado dentro de la historia de una institución importante para los derechos humanos de la capital del país.
Los memoriales deben adaptarse y transformarse al tiempo que la realidad social lo hace. Entonces, como vimos, la creación del memorial de la Comisión de Derechos Humanos del DF contó con el respaldo del Comité Oreca y de Hijos en el momento de su instalación, pero en más de 10 años de su creación, cuando el tema de la desaparición ha ganado la atención pública que nunca tuvo en el país, a pesar de que es un crimen que se ha cometido durante 4 décadas, este memorial podría resignificarse y reinsertarse en un contexto que demanda seguir reflexionando sobre la desaparición de personas. Con una primera reflexión institucional sobre los objetivos de este memorial y con un trabajo conjunto con la sociedad civil organizada y con la comunidad en donde está la Comisión de Derechos Humanos, este podría entonces servir como un punto de arranque para seguir con la discusión sobre qué es lo que se espera desde este tipo de instituciones, desde las comunidades y desde las organizaciones en términos de memoria y desaparición forzada. Y solo para terminar les voy a leer entonces el poema que está en la plaza. Si quieres pasarla así. Esa es una vista del memorial. Entonces el poema que le da nombre a la plaza se llama La transparencia de la víspera. Y dice: transparente, no invisible, el deseo de verlo regresar no se guarda. Cantan los filos de esta fragilidad. Firme al aire libre, agua que tocar en la que se sacían las sedes con presencia. Nuestra paciencia es activa y esperamos en guardia. Una paciencia vehemente nos ampara contra la desesperación. Sale el sol cada día, nuestra esperanza, y llama a la luz por su nombre. Convocamos a las siguientes personas, a las que no hemos visto en mucho tiempo, a retirar su propio nombre del muro, por su propia mano, hasta recuperar toda la transparencia, porque nosotros les estamos esperando, junto con ustedes. Somos los que hacemos la esperanza. Los queremos de regreso, los amamos aquí, los aguardantes. Monterrey, Nuevo León, 11 de enero de 2014. Gracias.